En la situación que está pasando, atravesando México, y no solamente México, sino también tenemos el caso, por decir así, de Chile, el caso de la Argentina también, el caso de tantos otros países, en los cuales se está imponiendo de modo político y legal una ideología totalitaria que, como principio fundamental, para que se entienda bien, niega la realidad del ser humano. Es decir, todo este pensamiento y esta corriente de construcción, que en realidad yo la llamo de destrucción total, hay que desconstruir las masculinidades, hay que desconstruir al hombre, la mujer no es mujer, sino que llega a serlo, es una imposición social, el sexo, por ejemplo, como se enseña aquí en Canadá, a los niños les dicen de ser varón o ser mujer es algo que les impusieron sus padres. En la Argentina ya se enseña en los planes de educación sexual a los niños afirmando que el sexo es algo impuesto y por lo tanto aquí se trata entonces, según esta falsa teoría del género, de tratar de descubrir cuál es la identidad verdadera de cada uno de nosotros. Y esa identidad verdadera es lo que ellos llaman en la teoría del género, la identidad de género. ¿Qué vendría a ser la identidad de género? Vendría a ser una especie de identidad, algo ahí encerrado dentro de cada uno que lo descubrimos por medio de los sentimientos. Solamente por medio de los sentimientos. Y es la afirmación de esa identidad, cualquiera sea de los 112 géneros, por ejemplo, que se han elaborado, lo que nos va a constituir como tales. Es decir, yo no soy persona humana, tú no eres persona humana ni hombre, sino que en realidad nosotros somos pobres retrógrados, como nos dicen, somos unos pobres hombres sacados del medieval que todavía se creen que son hombres y que son seres humanos. Por eso para nosotros ellos han creado un término que es el cisgénero. Muchos lo habrán escuchado, son cis. ¿Qué significa cisgénero en la terminología del género? Significa aquellos que todavía no han descubierto su género. Es decir, es una persona que por culpa de su mentalidad retrógrada, religiosa y demás, tiene un género pero ni siquiera está abierto de mente para poder encontrarlo. Es decir, es una especie de ignorante absoluto y es un ignorante que le hace daño a la sociedad. Y entonces, como es ignorante, al momento de criar a sus hijos, el papá, la mamá, al momento de criar a sus hijos, les va a imponer, según ellos, el que es varón, el que es mujer. Dejemos de lado la biología, la neurobiología y demás, que los niños no hace falta imponerle, eso lo sabemos con sentido común, todo padre sabe que a los niños no hay que imponerle absolutamente nada, eso se da de modo natural. Entonces ellos dicen, el Estado tiene que garantizar ese derecho, es el Estado el que lo tiene que garantizar, porque los padres no se lo van a garantizar. Si hablamos de construcciones sociales, no hay construcción social más grande que la teoría del género. Y entonces, ante esa embestida totalitaria del Estado que viene y dice los hijos pertenecen al Estado, no a los padres. Ante esta embestida marxista, lo acabas de leer en Marx, tú sabes las veces que yo he citado a Marx, muchas de sus en conferencias, muchas de sus frases, el problema es que los marxistas comunes y corrientes jamás han leído a Marx, jamás han agarrado el Capital y han leído la introducción o han leído el resumen que se encuentra atrás. Y ya está. Es como Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, el libro El segundo sexo, es un bodó, que es un libraco, pero yo te aseguro que la mayoría de las feministas, es el libro más vendido en la Argentina, la mayoría de las feministas no pasaron de la introducción, porque ahí se les acaba la capacidad de entendimiento y de comprensión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Marx tiene frases que son claves para entender su pensamiento en relación a la familia. Tú mencionabas eso. Nadie requiere más protección de sus padres que los hijos. Y es el Estado. Hay otra frase en un libro que se escribe con los apuntes de Marx, que lo escribe Engels, que era su compañero, que se llama El origen de la propiedad, la familia y el Estado. Y en ese libro se plantea esto, que hay que destruir a la familia para poder lograr destruir el capitalismo. ¿Por qué? Porque ellos decían, si la propiedad privada es el mal más grande de una sociedad y es el origen, ellos también decían esto, la propiedad privada es el origen de todos los males. ¿Por qué? Porque causa desigualdad, hay gente que tiene más y gente que tiene menos. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Eliminando la propiedad privada. Hasta ahí llegó el entendimiento de la mayoría de las personas con respecto al comunismo. Pero en realidad, ellos decían una cosa mucho más profunda. Ellos decían, para destruir la propiedad privada hay que ir a la causa de la propiedad privada. ¿Y cuál es la causa de la propiedad privada? La familia. La familia. Y entonces, ¿cómo vamos a destruir la familia? Ellos dan dos pautas. Separando a la esposa de su esposo, liberándola. Ellos usan la palabra liberación. ¿Quién lo hace históricamente eso? El feminismo. Y el otro punto era liberando a los hijos de sus padres. Es decir, que sea el Estado quien esté a cargo de los hijos. Y por eso, cuando México acepta la Carta de los Derechos Humanos, y esto es una de las condiciones, todos los países miembros de las Naciones Unidas al momento de aceptar la Carta de Derechos Humanos, la Carta Universal de Derechos Humanos en el año 48, al momento de aceptar la Convención por los Derechos del Niño, el Pacto de San José, todos estos distintos pactos, cuando un país los acepta y adhiere a eso,
es interesante como todos los países, al momento de adherirlo, le dan rango constitucional. ¿Qué significa eso? Significa que la Constitución es la ley máxima en un país y por lo tanto la Carta de Derechos Humanos, que dice que el educar a los hijos es un derecho primordial de los padres. Entonces, el PIN parental, simplemente lo que han hecho los legisladores en México es decir, a ver, esperen, vamos a poner un PIN parental para recordarles que en la Carta de Derechos Humanos dice que los padres son los que tienen la última palabra y los padres tienen que formar parte al momento de decidir qué se les enseña a los hijos. Por eso el totalitarismo de esta medida de la Corte en México es impresionante. Y esto yo lo que le quiero decir a la gente que entienda. Lo que la Corte está diciendo en México, los padres mexicanos, es que ustedes no tienen absolutamente ninguna decisión de qué se le enseña a sus hijos. Hay mecanismos neurobiológicos en el ser humano, en cada uno de nosotros, que se van activando a medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando. Son mecanismos que tienen, obviamente, al ser neurobiológicos, están de base para después cuestiones psicológicas, cuestiones espirituales y demás. El niño entonces va desarrollando muchas capacidades de distintos niveles, afectivas, espirituales, cognitivas, que tienen de base una cuestión neurobiológica, siempre. Es imposible, nadie da lo que no tiene, se dice. Entonces, en esa estructura neurobiológica es muy interesante cómo la misma estructura del cerebro y de nuestra psiquis te pide esa complementariedad de padre y madre. ¿Y cómo se ha descubierto esto? Es muy importante, por ejemplo, que el papá mire en los ojos al bebé. Mira qué interesante, en ese momento se producen reacciones químicas en la estructura neurobiológica que hace que madure ese niño y que pase ciertas etapas. Capaz que nunca nos planteamos que en realidad el hecho de mirarlo le da al niño una seguridad y una tranquilidad neurobiológica que permite que ese cerebro se desarrolle y pase a la segunda etapa. Este curso, a ver si tienen niños entre 2 y 4 años, ¿cuáles son las cosas que tienen que hacer para que ese niño madure psicológicamente? Y son cosas muy sencillas, muchas de ellas es que el papá pase tiempo jugando, pero que la mamá también. Porque si pasas tiempo solamente uno y no el otro, eso va a crear una falencia, que eso es impresionante en la psicología cómo se puede demostrar después a los años, cuando a ese niño le faltó eso. Y muchos dirán, pero yo soy madre soltera, por ejemplo, o mi esposo murió, o mi esposo me abandonó, lo cual es una realidad. Y ¿sabes qué? Yo tengo muchos seguidores, mamás que son madres solteras, madres viudas, madres que lamentablemente los esposos las han dejado por cuestiones de violencia, por lo que sea, y que tal vez están mejor así solas, ¿no? Porque eso también hay que reconocerlo. Pero ellas mismas me dicen, Pablo, yo cuando hablas de esos temas, yo me di cuenta, para mí es muy difícil realmente criar a los hijos porque yo no tengo lo otro. Y entonces esa imagen hay que buscarla. Y esa imagen hay que buscarla cuando no está en el abuelo, hay que buscarla en alguien que sea la presencia paterna en el hogar, puede ser un amigo que venga y sea el hombre, porque el niño necesita, el varón necesita tener una imagen paterna, una figura de hombre para desarrollarse, pero la niña también. ¿Sabes qué se ha descubierto en la psicología social? Por ejemplo, cuando una niña tiene un mal padre, un padre abusador, un padre que toma, un padre que no es buen padre, que es promiscuo y demás, es impresionante cómo, no siempre, porque eso no te determina, pero sí te predispone para tener en esa chica relaciones abusivas, no saber elegir un buen hombre. A mí me ha pasado con muchas chicas que me dicen, yo no puedo encajarla con un novio porque todos los novios que termino eligiendo o me engañan o me tratan mal o lo que sea, y porque tiene un problema en su relación con la imagen del hombre esa chica. Entonces no sabe reconocer al hombre verdadero. Es impresionante eso. Porque el marxismo lo que ha hecho es meterse de lleno en las ciencias sociales, porque las ciencias sociales, y esto hay que decirlo sin ningún temor, y dentro de ciencias sociales yo voy a mencionar, por ejemplo, acabo de terminar de dar un curso de relaciones internacionales y yo lo dije, y miren, el estudio de las relaciones internacionales no son una ciencia perfecta. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos ciencias sociales, cuando estudiamos psicología social, cuando estudiamos el comportamiento, cuando estudiamos las relaciones internacionales o la geopolítica, nos estamos basando de hechos que pueden ser que no son completos, o están errados, o son datos falsos. Son interpretativos. Y se te acabó todo el castillo. Entonces, cuando uno hace psicología social, cuando uno hace relaciones internacionales, geopolítica, yo en el curso se los dije honestamente, le dije, mire, estamos haciendo un análisis
es mucho más factible y más científico hacer un análisis del pasado. Entonces hagamos geopolítica del siglo XX, lo que ocurrió, la historia y demás. Pero cuando hablamos del presente es muy difícil porque hay muchos hechos que no sabemos y es pura especulación. ¿A qué voy con esto? Que la psicología hoy en día, y eso lo decía Mario Bunge fue un gran hombre que murió hace poquito de 101 años. Él era filósofo, matemático, físico, impresionante. Los estudios enseñaba en la Universidad de McGill aquí en Canadá, pero él, originario de Argentina, de Buenos Aires. Y él escribió un libro en el cual era muy crítico de la psicología y tiene razón, porque él decía, hoy en día la psicología muchas veces es especulación, es como lo que decía de las ciencias sociales, y le tiene miedo al enfrentamiento con la neurobiología. Porque en definitiva es la neurobiología la que te va a confirmar si eso que uno especula realmente es así. Y es interesante cómo hay muchísimos estudios hoy en día y se está concentrando mucho en eso, la buena psicología, en decir, a ver, demostremos si existe realmente esa capacidad del ser humano de ser honesto, esa capacidad del ser humano de ser estudioso, esa capacidad del ser humano de ser caritativo, de ser justo. Bueno, a ver, ¿cuáles son las bases neurobiológicas? Porque tienen que estar, si las bases neurobiológicas no están, se acabó acá, cerramos todo y nos vamos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la genitalidad? El género no se reduce a la genitalidad. Bueno, pero esperemos un poquito, porque por ahí comienza todo. En definitiva, la genitalidad es una manifestación de la estructura cromosómica del ser humano. Pero no puedes dejar la estructura cromosómica del ser humano, porque por más que la sexualidad del ser humano dependa de una molécula, una sola molécula en un par cromosómico, en esa primera célula que es el cigoto, eso te determina absolutamente todo. ¿Y por qué determina todo? Porque determina el modo de desarrollo del cerebro, determina el modo del corazón, determina la musculatura del ser humano, determina la estructura ósea. Es decir, somos seres asexuados en el sentido en que se manifiesta hasta en el modo como te crecen las uñas, compara las manos de un hombre con una mujer. Y son diferencias abismales. Compara el cerebro y la estructura cerebral de los dos hemisferios entre un hombre y una mujer y son totalmente distintos y por eso el hombre y la mujer piensan de manera distinta. Es decir, piensan de modo complementario. Ahí volvemos de vuelta a lo que tú decías hace rato. Claro, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, a ver en Canadá, una ley fuertísima aquí en Canadá? Aquí en Canadá, parejas homosexuales, transexuales, lesbianas, son amigos, se conocen en la marcha gay y resulta que quieren tener un hijo, pero tener un hijo, tú contabas ese caso de las lesbianas que lo devolvieron al año. Eso pasa un montón, eso pasa mucho. Los homosexuales adoptan un niño, pero después, no, porque el niño es problemático, el niño llora, el niño es normal y el niño tiene una etapa de los 2 a los 4 años que es terrible. Y entonces, ¿qué hacen estas parejas LGBT? Se lo van pasando entre ellos, porque es más fácil que yo lo tenga el lunes, tú lo tienes el martes, tú lo tienes el miércoles. Entonces, en Canadá, mira el derecho y el privilegio solamente para las parejas LGBT, como ellos han sido históricamente oprimidos, como han sido históricamente negados ese derecho de tener hijos, cuando en realidad, a ver, paremos un poco, esa realidad se las negó la naturaleza, no el ser humano, el heteropatriarcado y demás. Y entonces ellos pueden adoptar hijos entre varias parejas, una especie de contrato que hacen, y ¿qué va a pasar con esos niños? Yo no me quiero imaginar los problemas psicológicos que van a tener esos niños, porque no solamente que no tienen un papá o una mamá, sino que se los van pasando todos los días de una casa en otra. Es terrible realmente lo que está ocurriendo. Por este like que yo estoy teniendo contigo y porque estoy siendo muy crítico con eso, yo puedo terminar en la cárcel, porque aquí en Canadá el primer ministro Trudeau, él ha impuesto una serie de preceptos y de normas y principios como los 10 mandamientos, le pusimos nosotros en chiste aquí en Canadá hace 2 años, porque de hecho fueron 10 cosas que uno debe profesar y debe creer. Aceptar el aborto, aceptar la identidad de género, aceptar la orientación sexual, el estar abierto a las uniones homosexuales, el estar abierto a las adopciones, que incluye estas adopciones multiparentales, el tema, bueno, el aborto lo mencioné, y eran 10 principios liberales seculares, que Trudeau dijo esto, a ver, para que una persona realmente pueda ser considerada un educador, tiene que educar en estos 10 principios. Entonces, si los padres no educan en estos 10 principios, no están sacando buenos ciudadanos, entonces el Estado tiene que garantizar ese derecho de los niños. Por eso muchos me preguntan, a ver, ¿es verdad que en Canadá a los padres le pueden quitar los hijos si se oponen a esto? Sí, está la ley. Aquí en Canadá tenemos la ley. La ley C-15 es una ley por la cual si los padres, por ejemplo, se oponen a esta teoría del género, a la orientación sexual y no educan a sus hijos de acuerdo a sus valores seculares, el Estado te puede quitar los hijos. Es tremendo realmente. Es tremendo. Yo he tenido casos de familias mexicanas que me han contactado aquí en Canadá que están padeciendo un infierno. Están padeciendo un infierno porque en la escuela decidieron que la hija iba a ser varón.
y la escuela les cambió el nombre. Tengo casos de inmigrantes como el que contabas tú, que gracias a la cuarentena se enteraron. Si no hubiera habido cuarentena, a ese chico le cambiaban el sexo. O sea, se enteraron gracias a la cuarentena por un paquete que le llegó a la casa, que habían hormonas y que había una orden para ir a una clínica para que a ese niño lo comiencen a hormonizar con hormonas del sexo opuesto para bloquearlo y demás. Y los padres dicen, ¿pero esto qué es? Y los padres llamaron a su pastor, y su pastor, que había leído mi libro, Atrapado el cuerpo equivocado, él me invitó a dar una conferencia en Toronto y demás, me dijo, Pablo, habla con esta familia porque están desesperados, ni siquiera saben de qué se tratan estos remedios, tienen mucho miedo. Bueno, yo les expliqué, estuve una hora hablando con ellos en el teléfono y me dije, miren, esto es terrible, a sus hijos se lo van a matar. Hay un doctor muy conocido en los Estados Unidos, el doctor Yates, con Y. Él enseña en la Universidad de Chicago, pero vive en Buffalo, en el estado de Nueva York. Yo a él lo conocí porque es el papá de una gran amiga mía, se casó con uno de mis mejores amigos. Yo he ido a la casa de ellos muchísimas veces. De hecho, yo al estar en Canadá muchas veces me han invitado. Como yo no tengo mi familia aquí, están todos en Argentina, bueno, venite a pasar la Navidad con nosotros. Entonces, los veo siempre. Cada vez que paso por Buffalo, Nueva York, paso por la casa de ellos, se me quedo a dormir, una gente impresionante, el hombre, una persona cultísima. Imagínate, él es profesor de pediatría infantil en la Universidad de Chicago. La universidad lo lleva en avión desde Buffalo a dar la clase y después vuelve porque ahí tiene su práctica en el hospital de niños en Buffalo. Y él me dijo una cosa que me impactó en el año, yo creo que fue 2009 o 2010, que él no había visto nunca, que ahí es cuando comenzaron todos los tratamientos de bloqueadores hormonales y demás. Él nunca había visto tantos casos de niños con tumores cerebrales. Sí. De hecho, un caso de un niño que le impactó, que me contó 10 tumores cerebrales. Y ahí, bueno, él me explicó toda la cuestión de los tratamientos hormonales, cómo están creando un desbalance total en el cuerpo, y en algunos niños eso se dispara. Y no solamente tumores cerebrales, cáncer de mama en varones, en niños varones, niños de 10, de 11 años con cáncer de mama, cáncer de testículos, nenas con cáncer de útero, por ejemplo, una nena de 11, de 12, 13 años con cáncer de útero, con cáncer de mama. Es decir, estamos viendo cosas inimaginables por culpa de estos tratamientos hormonales que son criminales. Están haciendo, hay un doctor en Argentina, es una eminencia, el doctor Cecín, Fernando Cecín. Hicimos un video hace 2 semanas que yo recomiendo que lo vean, el problema de los tratamientos hormonales. Él estudió en la Universidad Cornell, es urólogo, oncólogo, es decir, especialidad de cáncer en el sistema del tracto urinario, y él, con todos los datos hasta la fecha, hasta el año 2020, científicos y demás, de una conferencia, tuvimos una conversación muy interesante de todos los peligros de los tratamientos hormonales del niño. Es decir, es criminal realmente. Y yo recomiendo que todo padre vea eso, aunque no tengan problemas con hijos. Véanlo igual. ¿Saben por qué? Porque el Estado, México es un caso ejemplar con esto, el Estado quiere imponer eso a los niños. Quiere imponer eso a las infancias. El Estado quiere decir, a ver, a los niños les impusieron que sean varones y mujeres, especialmente en un lugar como México, donde se respeta tanto a la familia y la cuestión natural, ¿no es cierto? En realidad lo que ellos quieren, y eso es una de las cosas que yo lo trato en el capítulo 5 de mi libro, lo que ellos quieren es destruir la noción del matrimonio. Que no hayan matrimonios, ninguno, ni homosexuales, ni nada, que no haya absolutamente nada. Es decir, una liberación absoluta del ser humano en cuanto a la moral, de tal manera que cada uno tenga sexo con el que quiera. Si quieres tener sexo con un animal, si quieres tener sexo con un niño, y disculpen con las frases porque son frases que están así textuales. Si quieres tener un sexo con un bebé, que lo tenga, eso es lo que decía Kinsey, ¿no? Que el niño tiene un derecho a la sexualidad y por lo tanto se lo tiene que proporcionar. El doctor Kinsey, que él había abusado sexualmente de 800 niños, de hecho en su libro él tiene abusos y los iba anotando. Tuve relaciones, no decía abusé, tuve relaciones con un bebé de 3 meses, con un bebé de 8 meses, le logré que tuviera 5 orgasmos en un día. Es tremendo realmente esto. De hecho hay una tabla, la tabla de Kinsey, donde todo esto. Donde está, o sea que el que quiera que vaya, esto no es ningún invento, él lo iba anotando científicamente, ¿no? Ahora bien, porque iba experimentando, lo que ellos quieren en realidad es destruir todo tipo de norma sexual. Entonces, pero ellos se dieron cuenta que como hay una noción cristiana muy fuerte del matrimonio, y no solamente cristiana, sino también natural, ellos dijeron lo que tenemos que hacer es ir aguando la noción del matrimonio. Primero lo vamos a destruir. ¿Y cómo vamos a destruir la noción del matrimonio? Por medio de las uniones homosexuales. Porque en realidad lo que muchos no se dan cuenta es que al aprobar las uniones homosexuales han destruido el matrimonio. No es que ahora a este grupo que estaba aquí lo suben a la categoría de matrimonio como un hombre y una mujer. Creo que en realidad nos rebajaron a todos y ya no existe el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, ¿por qué se dice que es una institución natural? Es una institución natural porque está basada en un hecho fisiológico, un hecho neurobiológico de la constitución genética de la persona. Es decir, tiene que haber una complementariedad genética para que un hombre y una mujer se unan y den continuidad a la especie. Es un hecho natural.
Ahora bien, para que se dé un acto sexual, y esto es otra cuestión también muy interesante, para que se dé un acto sexual, tiene que haber una penetración, una unión que se llama, un aspecto unitivo, entre un órgano sexual masculino y un órgano sexual femenino. ¿Qué nos dice eso? Que en las uniones homosexuales no hay sexo, en realidad. No hay sexo. ¿Sí? Lo mismo en las cuestiones lesbianas. Entonces, al no haber sexo, no es que el patriarcado, el heteropatriarcado haya oprimido al resto, no. Y no es tampoco que la heterosexualidad haya tenido un privilegio, para nada, sino que simplemente lo que se hizo fue resguardar la institución del matrimonio, protegerla, porque es tan valioso. ¿Qué hace la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley y del Código Penal? El proteger ciertos bienes jurídicos. Por eso se protege la vida y se condena al que mata, se condena el aborto porque hay que proteger al niño inocente por nacer. Por eso se protege el matrimonio, porque el matrimonio es un bien jurídico tan grande para la sociedad que los romanos se dieron cuenta, si el matrimonio se destruye, se acaba todo. Se acaba todo. Y vienen las feministas y dicen, no, lo que pasa es que el matrimonio se creó para oprimir a la mujer. ¡Mentira! Si los romanos, en el derecho romano, por ejemplo, tenían leyes que protegieran a la mujer y la mujer no pagaba impuestos. Mira qué interesante, en el Imperio Romano la mujer no pagaba impuestos. Entonces, ¿qué hacían? Ponían todo a nombre de la mujer. Entonces no pagaban impuestos de propiedad. Es interesante, o sea, es interesante cómo incluso a la mujer, porque claro, si la mujer se queda sola, el mismo Estado, el Imperio Romano, y eso es algo que después el cristianismo lo acepta, porque de hecho el Código Romano después se convierte en todos los derechos, ¿no es cierto?, consuetudinarios y el derecho civil a través del medioevo que lleva a nuestros días, que tiene un gran fundamento cristiano, ¿no? Ha pasado por todo ese proceso cristiano. Pero entonces, el matrimonio es una institución natural. Lo que están haciendo ahora con las uniones homosexuales es destruirlo. Desnaturalizarlo. Desnaturalizarlo. Luego de eso vienen las adopciones, porque en realidad, esto lo dice Shulamit Firestone, que la cito en mi libro, esta feminista radical canadiense, en realidad después lo que se busca es por la adopción de niños, tratar de establecer relaciones que no tengan límites de edad, es decir, que un hombre pueda tener hijos, pueda tener relaciones con un niño y demás. Hay una cuestión en mi libro, en el capítulo 5, donde ella dice cuáles son los pasos que tenemos que llevar a cabo para que esto se haga realidad. Y esto es algo que se estudia en las universidades, se estudia en Canadá, se estudia en Estados Unidos, se estudia en Argentina, se estudia en México. Shulamit Firestone. Hay una sección que se llama ¿Por qué es tan peligrosa la ideología del género? Y ella dice esto, solo podemos adivinar lo que podría reemplazar a la noción de matrimonio. Estoy leyendo textualmente de Shulamit Firestone. Quizá matrimonios por grupos maritales transexuales, los cuales también involucren a niños, no lo sabemos lo que vaya a pasar. Pero de todas maneras, las relaciones entre personas de edades muy dispares se van a convertir en algo común. Es decir, el objetivo es normalizar la pedofilia también. Eso también es tremendo. Bueno, mira, una vuelta, cuando era joven, estaba leyendo un libro de un escritor húngaro que padeció mucho el comunismo, estuvo mucho tiempo en la cárcel, su nombre es Tihamer Toth. De hecho, todos estos libros que ves aquí atrás, en esta parte, son todos de él, Tihamer Toth. Tiene libros increíbles. Y en uno de estos libros, no recuerdo bien cuál de ellos, él decía esto, que él se dio cuenta que en Europa había monumentos. Ve ahora que justo están tirando monumentos en Estados Unidos, están tirando monumentos en Europa y demás. A las grandes personajes históricos tiraron el monumento Colón, el monumento Fray Junípero Serra en California, que California le debe la civilización gracias a ese fraile, ¿no? Increíble la traición. Cuando nos olvidamos de la historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Es tremendo eso. Y este hombre, Tihamer Toth, él decía, en Europa yo me percaté que hay estatuas a grandes inventores, científicos, estadistas y demás, personajes religiosos, pero no había estatuas a una madre, no existía una estatua de la madre en ningún lado. Y él dice, después de mucho reflexionar me di cuenta que no habían estatuas a las madres porque sus hijos son sus estatuas. Sus hijos son sus estatuas. ¿Qué significa esto? Significa que la madre ha jugado un rol imprescindible en nuestra civilización occidental, porque ha sido la madre la que ha transmitido la cultura, ha sido la madre la que ha transmitido la fe, ha sido la madre, como lo ha dicho muchas veces Jordan Peterson, la que tiene ese encargo de la sociedad de tratar de forjar ese monstruo, ese hombre y hacerlo una persona social, hacerlo un hombre de bien. Y que yo creo que nuestra civilización occidental se va a salvar solamente de dos maneras. Primero, valorando a las madres y en segundo lugar, forjando hombres de verdad. Solamente así es que vamos a poder continuar y vamos a poder tener una sociedad que le haga frente a esto. Porque en definitiva, todos estos problemas que estamos viendo ahora es por mujeres, las feministas, que están rechazando ese rol esencial, importantísimo y clave y que tal vez es el más importante de la sociedad, que es el de ser madres.
y tenemos hombres que por otra parte han sido debilitados por esta cultura, por este relativismo, que tienen miedo de ser hombres por culpa del feminismo, tienen miedo de ser hombres. Así que los hombres no hay que tener miedo de ser hombres, tienen que ser lo más hombres que puedan, porque eso se los van a pedir y se los van a reclamar las mujeres, porque ninguna mujer se quiere casar con un inútil, ninguna mujer se quiere casar con un hombre débil, ninguna mujer se quiere casar con un hombre que no esté ahí para defenderla a ella y a sus hijos. Entonces necesitamos hombres verdaderos y necesitamos mujeres verdaderas. Y el día que lo encuentren, lo van a agradecer. Así que muchas gracias por este tiempo. Realmente ha sido una conversación muy buena. Y gracias a todos los que nos han estado escuchando. Gracias a ti y a todos los seguidores y demás.